Muy buenos días para todos. Es un gusto estar aquí y compartir con este auditorio tan selecto. Yo creo que después de la presentación que nos hizo por el Felipe, Dios mío, queda uno aquí que no sabe qué decir. Pero yo no sé si para bien o para mal, lo que yo voy a hablar no tiene nada que ver con la coyuntura actual. No tiene nada que ver con lo que hoy estamos haciendo como EPS, como EPS, si vamos a hacer gestoras, si vamos a hacer CAP, nada que ver con eso. Lo que voy a hablarles un poco es una concepción filosófica, si se quiere, que hemos venido trabajando de tiempo atrás, desde Compensar con toda su red y por supuesto con CAIRE, que hace parte de la red. Y lo que les voy a hablar es más, y lo hemos titulado, de redes integradas de servicios a un ecosistema de salud integral. Las redes integradas de servicios pues las hemos venido trabajando de tiempo atrás, hemos hecho un esfuerzo grande en hacerlo. Algunos de ustedes seguramente me han oído en otras conferencias hablando sobre redes, pero hoy voy a ir a un tema en donde pues desde hace rato lo hemos trabajado. Y voy a tocar tres frentes grandes. Son una parte conceptual, qué es lo que hay detrás de esto y qué nos puede hacer, qué hemos venido trabajando en estos últimos años frente al ecosistema de bienestar integral, y son los ejes de trabajo estratégico, y les voy a mostrar una evaluación concreta de impacto de lo que ya hemos realizado. Entonces, el propósito general de Compensar, como ustedes saben, Compensar es una caja de compensación familiar en donde al interior tiene un programa de aseguramiento y tiene un programa de prestación. Pues si aquí planteamos nuestro propósito superior, y es que nos apasiona ser parte de la transformación de la comunidad con un servicio innovador y dentro de redes articuladas para contribuir con la prosperidad colectiva. Un poco lo que les voy a hablar aquí es un servicio innovador y la prosperidad colectiva. Nosotros empezamos a trabajar en redes integradas desde más o menos el 2012, empezamos con la concepción, y 2015 la implementación, 2019 hicimos una evaluación que la publicamos en este libro que hay aquí, que es Redes de Confianza, la clave del éxito para tener servicios de salud de talla mundial. Creo que el panel con el que abrió el evento es una muestra fehaciente de un trabajo de redes integradas, y así como hoy CAIRE nos habla de redes integradas para el manejo de enfermedades autoinmunes, podemos ver el trabajo de redes integradas para muchos propósitos, y somos unos convencidos de eso. En ese libro, estoy hablando en el 2019, el último capítulo del libro se llama, tal cual como se llama la conferencia de hoy, es de una red de servicios de salud integrada a un ecosistema de bienestar integral. Y para hablar de eso, voy a decirles de dos o tres conceptos que son lo que nos fundamenta para estar en lo que estamos trabajando. Si ustedes recuerdan la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que fue, adoptada en 1948 y que es la que hoy en día rige nuestro sistema de salud, plantea que la salud es el completo bienestar, el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Con esta definición nos lleva a que prácticamente es imposible ser saludable, porque es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Yo les digo, a modo de ejemplo, yo soy miope, uso lentes de contacto y soy miope desde los 14 años. Total, desde los 14 años para acá estoy condenado a no ser saludable. Y entonces hemos pasado, y esto puede ser pequeño, pero es de muy importante, adoptar una definición de salud, un concepto de salud que fue acuñado en 2011 por una serie de expertos mundiales, en donde participó Alejandro Haddad, con quien hemos trabajado mucho y con quien escribimos el libro, que fue publicado en British Medical Journal en el 2012, y dice que la salud es la habilidad de las personas o las comunidades
para adaptarse y manejar los desafíos físicos, mentales o sociales que se presentan en la vida. Miren qué interesante esto, y esto es un cambio conceptual profundo, porque puede llegar a ser uno saludable hasta el último día de su vida. Porque si se adapta a ese reto que le puso la vida y si es asumir un cáncer, puede morir siendo saludable. Y es una concepción totalmente distinta. Y esto lo pegó mucho a lo que planteaba el doctor Jauregui en el panel inicialmente, y él decía el 50% de los problemas se pueden resolver con los medicamentos, pero el otro 50% no. Entonces, posiblemente esa habilidad que tenemos los seres humanos para aceptar los retos que nos pone la vida está planteada en este tema. Sobre esto empezamos a trabajar de una forma pues, muy rigurosa, muy articulada, y nos orientamos a construir un ecosistema de bienestar integral, ¿sí? En donde el bienestar es más que la salud. Y aquí, esto aquí me tomo un par de minutos para decirlo. Si ustedes se acuerdan de la definición que acabo de decirles de la Organización Mundial de la Salud, salud es el completo bienestar físico, mental y emocional. Total, la salud aparece como una categoría superior al bienestar. Por todos los estudios y todos los análisis que hemos hecho nosotros y las evaluaciones de autopercepción de salud, autopercepción de bienestar, la autopercepción de salud y el bienestar es una categoría por encima de la salud. Entonces, ahí ya eso estamos trabajando. Y entonces, el bienestar integral nos reta a consolidar un modelo y una oferta diferenciadora que contribuya eficazmente al desarrollo y a la transformación social, y ese es como el reto que nos hemos impuesto y en el que hemos venido trabajando, y que ya tenemos unos resultados para mostrar, un camino enorme, pero vamos en ese sentido. Y nos propusimos, yo no puedo usar PowerShell, entonces para lograr eso unimos esta definición de salud que les acabé de contar, ¿sí?, con una definición de bienestar que aparentemente es muy sencilla, pero es muy profunda. Y es ¿qué es el bienestar? Y el bienestar es la habilidad que tienen las personas para juzgar que su vida va bien. Si ustedes ven muchas de las formas de percibir o de definir el bienestar desde la economía, es con base en indicadores duros que son importantes, y entonces está ingreso per cápita, alfabetismo, una cantidad de años de formación, en fin, que son muy importantes. Pero esto finalmente es la capacidad de juzgar que mi vida va bien. Y de pronto la vida de un pescador en el Chocó, que pueda leer o pueda no leer, pueda que la juzgue mucho mejor que la persona que tiene un PhD está en Manhattan. Entonces, mire que es un tema bien interesante. En la medida que nosotros unimos esos dos conceptos, pues nos hemos centrado a que este es el propósito de ese ecosistema de bienestar integral, que es un esfuerzo a mediano y largo plazo, y lo que pretendemos es generar una transformación cultural, y realmente es una transformación cultural que facilite la creación de un ecosistema de bienestar que permita la generación de capacidades a las personas, a las instituciones, a las comunidades, para enfrentar los desafíos contribuyendo a la construcción del equilibrio social. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando a todos los niveles. Una parte muy importante es los profesionales que estamos al frente de esto, los pacientes, las políticas, las instituciones. Tenemos que pensar diferente, ¿sí? El otro es que a través de unas intervenciones logremos generar esas capacidades en las personas de afrontar sus retos y transformar. Y este entonces es el marco conceptual en el que nos movemos, que nos lleva a tener ya unas estrategias concretas de trabajo que las planteamos aquí. El objetivo preciso que venimos desarrollando es habilitar entornos de bienestar
que favorezcan las capacidades que tienen los individuos para adaptarse y asumir sus desafíos. Construir esos ambientes fue lo que definimos claramente, y entonces generamos 3 ambientes de cambio. Uno que llamamos de promoción y mantenimiento, otro que es para adultos mayores y otros para personas vulnerables. El primero de promoción y mantenimiento es para población general, y cuando hablo de población general me refiero a, aquí podríamos hacer una muestra de donde hay personas con diabetes o con hipertensión o con un problema o con EPOC o con lo que sea, es población general que tienen algunas patologías pero no tienen un tiempo específico, para personas con mayores de 70 años, que sería el de adulto mayor, y ya uno para personas vulnerables que tienen ya unos riesgos muy específicos, como un niño con una enfermedad huérfana, una persona terminal con cáncer y demás. En estos 3 ambientes nos hemos concentrado y hoy en día ya tenemos una serie de resultados muy interesantes. Hoy, y para efectos de lo que voy a seguir contando ahorita de la evaluación de impacto, me voy a concentrar en el de población general. Ahora, para lograr todo esto tenemos como 4 ejes transversales en los que hemos venido trabajando permanentemente de una forma constante, porque a veces no es lineal, a veces avanzamos rápido, pero a veces nos demoramos mucho tiempo para poder concebir qué es lo que tenemos, lo que queremos, pero vamos en el camino. En el primero es la transformación cultural, y el eje fundamental que tenemos para la transformación cultural, fue el diseño de un diplomado sobre salutogénesis que hoy en día lo ofrece la Universidad de Compensar. Todavía es interno, pero nos ha permitido cambiar el concepto a un grupo grande de colaboradores. Ya más de 2.000 colaboradores de Compensar han hecho este diplomado de salutogénesis y nos ha permitido tener un ambiente propicio para hacer estos cambios. Hemos venido desarrollando una integración tecnológica en toda la plataforma de bienestar. Cuando hablo de bienestar es todos los servicios que ofrece la caja, para lo que estoy hablando acá. Esto es, digamos, de pronto el título de la diapositiva no quedó tan bien, y todos los servicios de salud, de tal forma que un médico puede ver qué tanto su paciente está yendo a las clases de natación, o a yoga, o al gimnasio, o a las clases de nutrición o de danza, y a su vez el coach de bienestar puede ver cómo va evolucionando el paciente en su parte médica, por supuesto, respetando la información y la privacidad de la historia clínica. Hemos desarrollado pilotos con programas específicos para las poblaciones que les dije ahorita, y en esto hemos avanzado mucho. Y hemos cada vez avanzado en la concepción de los ambientes físicos, de la infraestructura física que integre las áreas de atención en salud con todo el tema de bienestar integral. Aquí en la parte de atrás de la diapositiva ustedes pueden ver, esta es la nueva sede que hoy tal vez vieron algunos medios de comunicación, y que la inauguraremos el 18 de agosto, que es para adultos mayores, en donde perfectamente integra los temas de bienestar con los temas de salud. Y esta es, por ejemplo, Centro Mayor, en donde en la misma infraestructura física tenemos o las salas de endoscopia o de pequeños procedimientos o los consultorios, con las piscinas o con las zonas de educación en alimentación saludable. Ese es un desarrollo que hemos venido haciendo y en lo que hemos avanzado de la forma importante. Con todo esto que les he contado, yo no sé por qué, vamos a mirar entonces la evaluación de impacto que hoy podemos contarles de uno de los ambientes, que es en donde más personas tenemos, porque las evaluaciones de impacto de pacientes vulnerables, por ejemplo, los tenemos muy claros, muy específicos, los resultados son muy interesantes. Entonces, voy a hablarles de la descripción de la intervención, la metodología de la evaluación, los resultados y las conclusiones.
Con todo este concepto, entonces, lo que hay de esto es que las habilidades para enfrentar los retos que nos impone la vida y el patrón de uso de los que las habilidades para enfrentar los retos que nos impone la vida y el patrón de uso de los servicios se pueden modificar a través de la intervención en este ambiente de promoción y mantenimiento. Eso es pues lo que vamos a probar. La intervención, ¿en qué consiste? Voy a pasarlo rápidamente, y es que básicamente el médico identifica un paciente que puede ser beneficiado de esta intervención y nos remite a un coach de bienestar. Esa es una puerta de entrada, o la otra puerta de entrada es el que va directamente a todo el tema de bienestar, y de allí identifican que el trabajo articulado con el médico le agrega valor. Estas personas, pues vamos teniendo toda la data de la información de quiénes son remitidos, los contacta una persona encargada del tema donde informa sobre todo el programa, lo acompaña a inscribirse. Por lo pronto esto la gente lo está pagando y creemos que es un tema interesante, y de acuerdo a la categoría de afiliación de la caja, pues paga una mensualidad por estar allí. Posteriormente se hace un perfilamiento del invitado a través de la identificación de sus riesgos en salud, sus intereses en bienestar, su capacidad física y demás, y se le hace un plan personalizado de atención, que es el punto 6, con una parrilla de muchas actividades que tenemos. Todo está articulado ya con las plataformas, como les digo, de los servicios de bienestar y los servicios de salud, y hacemos un seguimiento periódico. Esto es la intervención. Entonces hay personas que pueden ir a la piscina, pueden ir a Tai Chi, pueden ir a yoga, pueden ir a cualquiera de estos sitios. Esto es lo que tenemos en este tema. Con corte a diciembre del año pasado teníamos 65.000 usuarios ya en este programa, que son números ya interesantes, de los cuales 47.000, si mi memoria no, 45.000 ingresaron nuevos en el año 2023. La meta que tenemos este año es tener 85.000, estamos trabajando en eso, y el reto que tenemos es cómo escalar a la X esto que estamos haciendo. Voy a contarles rápidamente la metodología que utilizamos en la evaluación. Hicimos un estudio que lo llamamos, que es cuasi experimental, porque comparamos los resultados de una población con una población intervenida con otra no intervenida, pero no es una distribución aleatoria, o sea, como lo hace uno de los estudios experimentales, sino que es un grupo con un control, pero no aleatoriamente establecido. La intervención que vamos a medir es esta intervención en el ambiente de promoción y mantenimiento. La población son usuarios, voluntarios o remitidos al ecosistema de bienestar integral, al ambiente de promoción y mantenimiento, afiliados a la EPS y que estuvieron activos durante un año antes, activos en la EPS durante un año antes de iniciar la intervención y un año después de iniciar la intervención, para poder garantizar que el modelo de atención al que estuvieron expuestos pues fuera el mismo. Esto es lo que acabo de decir. El grupo control fueron los usuarios remitidos, pero que no entraron. Y ahí puede metodológicamente tener uno alguna divergencia si es el mejor grupo control o no, y eso lo revisaremos, pero pues es el que tenemos. Y el periodo fue los que iniciaron este trabajo, entraron al ecosistema entre abril del 2021 y agosto del 2022. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Y es: la intervención realizada en el ecosistema de bienestar integral genera un cambio en el perfil de uso de los servicios de salud y por lo tanto un costo en la atención. La hipótesis es que genera un cambio en el perfil de uso, ¿sí? Las variables, tuvimos las variables de autopercepción, las sociodemográficas, la de autopercepción de salud,
la intensidad de la intervención en el ecosistema, el uso de los servicios de salud y el costo de los servicios de salud. Aquí es lo mismo que les he dicho, pero de una forma un poco gráfica. Es la intervención realizada en el ecosistema de bienestar integral genera cambios en el perfil de uso de los servicios. La hipótesis nula es, y por tanto en el costo, la hipótesis nula, el costo en la atención es igual antes y después de la intervención, y la hipótesis alterna es que el costo es menor después de la intervención. Los que sí estuvieron en la intervención y los que no, y para ambos medimos el costo total de atención durante un año antes de que empezara y durante un año después de la intervención. Estas son nuestras fuentes de información, que son unas bases estructuradas, robustas, y aquí voy a empezar a contarles los resultados. No sé si en la metodología alguien tiene una pregunta y creo que voy bien de tiempo, puedo aclararla para que entendamos bien lo que va a presentar. Estamos claros en la metodología, entonces en resumen, los que estuvieron intervenidos los comparamos con los que no estuvieron intervenidos y vemos un año antes de la intervención y un año después de la intervención. Entonces, las características de la población. El grupo intervenido fueron 4.792 afiliados, miren que es un número interesante, y el grupo control fueron 9.587. Este grupo, dentro de todos los que no fueron, hicimos pareamos 1 a 2 aleatoriamente por los grupos etarios para que nos quedara lo mejor esta distribución. Por eso vemos que la comparación en los grupos poblacionales es la misma, no es que fuera así, sino que aleatoriamente lo pareamos 1 a 2, y vemos que los adultos fueron los que ocuparon más de la mitad de los que existían. Una mayor proporción de mujeres que de hombres, y los riesgos, nosotros todos los pacientes que tenemos afiliados tienen marcado su riesgo, los riesgos que tienen, la mayoría están sin un riesgo identificado, y el riesgo cardiovascular es el más importante de los que ya tienen uno marcado. Ahora, cuando lo vemos la diferencia entre los intervenidos y los controles tuvieron más riesgo cardiovascular que los intervenidos, y sin riesgo identificado, el 62% de los intervenidos no tenía ningún riesgo. Tenemos 4 medidas para ver la intensidad de la intervención. No me voy a detener mucho en esto, pero tenemos el número de meses, la permanencia en la intervención, la adherencia a la intervención y la continuidad a la intervención. Esto era muy importante medirla porque pues esta es realmente la dosis de la intervención. Cuando lo vemos, voy a devolverme, el número de meses entonces estuvieron entre 0 y 1 mes el 25%, entre 2 y 3 meses el 33%, entre 4 y 5 meses el 19%, y entre 7 y 17 meses el 21%. ¿Qué es de destacar aquí? Es que entre 2 y 3 meses estuvo más del 75% de la población, que es un número importante y es una proporción importante. La permanencia alta es que estuvo más tiempo en la intervención del percentil. Los que estuvieron en el percentil 3 y 4, la media es el percentil 2, que es hasta el 57%, y la baja menos del 27%, y también lo que vemos es que la intervención baja fue como el 25% y hubo un 75% que estuvo entre media y alta. La adherencia es que la adherencia alta es que va mayor o igual a 12 usos en el mes, que es una adherencia alta. La media es entre 4 y 11 usos y la baja es menos de 4 usos, y también vemos que la baja fueron 30%, o sea que el 70% tuvo una adherencia entre media y alta, y la continuidad es que pues casi que permanente fue el 34%, o sea que estuvieron durante todo el tiempo. Si estuvieron 5 meses, los 5 meses fueron a la intervención,
y la intermitente es que de pronto de esos 5 jueces fueron 2, dejaron de ir 1, volvieron al tercero. Esto entonces nos sirve para mirar. Ahora, los resultados, que son bastante interesantes, y aquí sí me voy a detener en estas 3 o 4 diapositivas que siguen. Lo que ven ustedes en la barra amarilla o naranja clara es el costo de las atenciones. Estoy parado en los pacientes que estuvieron intervenidos. Estoy comparando. Si yo fui de los intervenidos, cuánto costé un año antes y cuánto costé un año después. Pero aquí el costo lo tengo por agrupador pasivo, o sea, por el tipo de servicio. Definitivamente el costo pues es un proxy de todo, de cuántas veces fue, de qué severidad tuvo y de todo lo demás. Miren que en casi todos o en todos, ese afiliado al año siguiente nos costó menos que el año anterior. Y miren temas como, por ejemplo, en cuarto nivel, la reducción fue del 58%. Miren que en medicamentos fue el 30%, en medicina especializada el 38%, en hospitalización no quirúrgica el 54% de reducción en esto. Entonces, aquí uno ve que servicio a servicio, el perfil de uso de los servicios de las personas que estuvieron en el ecosistema de bienestar fue mucho menor y fue bien interesante. Y los estoy comparando ellos con ellos mismos. Si esto solamente hubiera hecho en el estudio, ya esto tiene una validez interna importante, pero lo que es más sorprendente, este es el grupo control, que son aquellos que se remitieron y que nunca entraron al ecosistema de bienestar. La barra amarilla es el año antes y la barra naranja es el año después. Miren que prácticamente en todos tuvieron un incremento en el año anterior, ¿sí? Es una diferencia bien grande. Cuando lo vemos aquí en esto que ya está un poco consolidado, realmente estos son datos muy interesantes. Estos son los intervenidos, los que están como en anaranjado, los que están en gris son los controles. Entonces, y aquí el delta de costo fue aquellos que el año anterior, el delta de costo fue mayor a 0, o sea que costaron más el año después de la intervención que el año anterior, y el delta de costo fue menor a 0, fue que costaron menos, ¿sí? Entonces, en el año, los que costaron más para los intervenidos fueron 1.774, que fue el 35%, y ese costo más fue de 2.091.000. Ahora, para los controles fueron 5.119, que fue el 53%. Aquí ya está por porcentaje, es muy importante. Y el costo de más fue 2.251.000. Aquí hay un 10% casi más de costo de los que costaron más. Ahora, los que costaron menos de los intervenidos fue el 65%, con 3.300.000 menos por cada uno de ellos. Mientras que los controles, los que costaron menos fue solamente el 47%, y lo que costaron menos fue 2.287.000. Cuando lo vemos entonces todos, el total de los 4.792 intervenidos costaron 1.418.000 menos que el año anterior, y los que fueron sus controles costaron 139.000 pesos de más. Esto, cuando le hacemos las pruebas de significancia estadística, pues son altamente significantes, o sea que esta diferencia no es dada por el azar, sino que realmente la intervención tuvo que ver. Cuando lo vemos porcentualmente, es que los intervenidos nos costaron el 41% menos, y los controles nos costaron el 7% más. Rápidamente, bueno, hicimos muchos modelos multivariados, pero no voy a detenerme mucho en esto porque pues, lo importante es estar allí, pero tal vez en este modelo lo que quiero relevar es que el OR, que es la desigualdad relativa, o sea, el OR cuando es 1 quiere decir que no hay diferencia, cuando es menos de 1 es un factor de protección y cuando es más de 1 es un factor de riesgo. Lo que quiero relevar de aquí es que ser intervenido, no ser intervenido es 1, es el de control, y ser intervenido es 0.32,
y es la variable que más pesa para explicar la reducción del costo. O sea, la infección es la que más pesa. Y de aquí tal vez quiero relevar que para el riesgo cardiovascular y riesgo oncológico, ambos son, o sea, tener riesgo cardiovascular y estar intervenido se vuelve un factor de protección para disminuir el costo. Y esta es que a medida que la persona permanece más en la intervención, reduce más el costo, que es algo que en los estudios de farmacología y en general demás, la relación dosis-efecto pues muestra una fortaleza en la asociación. Si yo demuestro que a más proporción de intervención tengo un mejor efecto, pues está hablando de que la relación causal en la asociación es cierta. Y con esto pues llegamos a las conclusiones, básicamente que ya les dije, reduce mucho más el costo de los pacientes intervenidos y por el contrario los que no aumentan el costo. Los pacientes intervenidos tienen una probabilidad de un 70% más de reducir el costo. Las variables relacionadas están en el ciclo de vida, tener cierto riesgo cardiovascular y oncológico. Los costos que más disminuyeron fueron cuarto nivel de hospitalización, y pues de aquí a escalar este modelo es el gran reto. Como conclusión final, lo que estamos empezando a entender es que posiblemente este ecosistema integral sea una forma de salir de un océano rojo en el que estamos, con que la UPC no nos alcanza, que Carlos Felipe nos alcanzaba a mostrar siniestralidades de las CPS y no estaba compensada, pero la nuestra estaba en el 98.5, que definitivamente la plata no alcanza, y estamos peleando todos los días por reducir la tarifa, por que no se mande esto, que eso hay que seguirlo haciendo, pero de pronto este es un paradigma diferente, y este es un paradigma en donde seguramente nos unimos todos fácilmente en el país, que cabe conceptualmente en la concepción del territorio de salud, en la concepción del modelo preventivo, y que posiblemente nos lleve a un océano azul en donde pongamos en su justa medida la intervención que se hace desde la medicina tradicional, alopática, con los medicamentos, con las intervenciones, y le demos un valor muy importante a todo lo que tiene que ver con el bienestar integral y a otras disciplinas. De pronto sea una forma de encontrar camino. Como me quedaron unos minutos todavía, como 7, mi tema no era sobre la reforma, ni sobre el sistema, ni nada de eso que nos mantiene pues ocupados todos los días, y al final Carlos Felipe me hizo ahí como un reto, y es, por supuesto que estamos todos los días nos ocupamos. Nosotros desde Compensar tenemos claro que casi que nacimos siendo un actor del sistema y seguiremos siendo un actor del sistema. Creemos profundamente en esto que estamos hablando aquí, y esto puede hacerse con EPS, sin EPS, con plan complementario, con medicina prepagada, como quiera. Hay cosas fundamentales que son, para nosotros hoy en día, en la esencia, en la filosofía que tenemos, en el ADN, el trabajo en redes es lo que nos permitirá seguir siendo, y el futuro siempre estará allá, primero. Segundo, la gestión del riesgo es fundamental. Para mí, lo que más en riesgo se pone con la reforma es que no queda claro quién va a ser el que va a ser responsable de esa gestión del riesgo. Y lo tercero, este concepto de bienestar integral es la esencia, y es hacia donde creemos debemos ir caminando. Esto que yo les estoy mostrando aquí, en otros escenarios de orden mundial lo hemos planteado, y todo el mundo lo identifica como que es el camino y es a donde quisieran llegar. Antesito de la pandemia, 4 años, me acuerdo una noticia que salió muy importante en Inglaterra, que decía que los médicos iban a poder mandar algunos temas para sus pacientes de bienestar integral, y nosotros ya lo estábamos haciendo. Esto conceptualmente es absolutamente de punta, y es un salto de paradigma. No hay que concebirlo, porque creo que a cualquier profesional de la salud usted le preguntan esto y decir, claro, eso es cierto. El cambio de paradigma es volverlo realidad. ¿Sí?
Yo estoy seguro, me he parado en auditorios mundiales y en Estados Unidos esto uno dice, sí, claro, vaya, hágalo realidad. Y ese es el reto grande. Estamos en una amenaza grande. Ese decreto del 5% puede ser el punto final para decir no pudimos y nos tenemos que ir. También creo la capacidad colectiva de la ciudadanía de pensar, de discernir, de actuar, pues nos permita tener un futuro diferente. Muchísimas gracias, muy amables. Doctor Mauricio Serra, muchas gracias por su participación en nuestro simposio. Iniciamos la sesión de preguntas. ¿Nos colaboran, por favor, con el micrófono? Allá, al fondo, primero acá, al fondo a la derecha. Gracias. Más que una pregunta al doctor, no se vale. Es como un poco desde el escenario de gestión de riesgo, ya de un programa específico. Es como una invitación y arranca todo desde una aproximación al paciente un poco diferente. Pienso que para que esto sea muy viable en la cotidianidad, arranca con acercarse mucho a entender el paciente y digamos, allá va un poquito la pregunta al doctor Serra, es en la consulta normal, en la consulta del reumatólogo o los neurólogos, pero también obviamente desde el médico general, desde el médico de atención primaria, es como entender un poco qué es lo que el usuario, qué es lo que el paciente realmente puede llegar a cambiar de sus hábitos. Al final lo que tenemos aquí detrás es cambiar un poco la concepción de salud, lo que mencionaba el doctor Serra, y es como desde modelos como por ejemplo el modelo transteórico de Prochaska y Clemente, cómo entender un poco qué tanto uno puede cambiar su concepción de enfermedad y adaptarse en cosas diferentes a la medicación, en cosas diferentes a lo que prescribe el médico, cómo adoptar nuevos comportamientos que le lleven a mejorar ese estado de salud, cómo llegar desde la atención primaria a entender un poco qué es lo que el paciente está dispuesto a cambiar en sus comportamientos, en sus dietas, en sus actividades físicas, que eso probablemente es lo que logra el éxito grande del tema de cambio a un escenario de bienestar. En cambiar uno mismo, y lo mencionaba el doctor Jauregui al principio, ¿qué ejemplos le doy yo a mi paciente en un escenario de una consulta y cómo hago yo para entender un poco ese paciente, cómo logra cambiar su comportamiento? Y un poco pues, del comentario de Carlos, una de las cosas que hemos visto que es fundamental en esta estrategia es el coach de bienestar. El médico lo envía al coach de bienestar, el coach de bienestar se sienta con el paciente y aquel que toda la vida ha ido al gimnasio, pues ir al gimnasio es absolutamente natural para él y querrá hacerlo. Pero hemos encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, a la gente le da pena ir al gimnasio porque encuentra a la gente con licras, con cuerpos esculturales, y ellos nunca gente que ni siquiera ha tenido nunca tenis. Entonces, todas esas cosas, entenderlas y ir llevando y rompiendo todas esas barreras para poder lograrlo es bien importante. Y lo otro es que a nadie, no todo el mundo tiene que gustar el gimnasio, a mucha gente no le gusta el gimnasio, y es cómo vamos logrando tener unos temas que se adapten a sus necesidades para lograr pues, los cambios que queremos. Bueno, yo agregaría a las dos intervenciones anteriores y teniendo en cuenta la intervención de Carlos Felipe, y es que hemos planteado que hay un sistema que está definitivamente en crisis económica, que a esa crisis económica que ya traía se le ha agregado una crisis filosófica y conceptual de cuál debe ser el sistema de salud de los colombianos, y el doctor Serra nos presenta un aspecto fundamental que es una intervención holística que va más allá del concepto
de ver el cuerpo y la fisiología de una manera integral y va a todo el entorno de vida, pero yo creo que tanto en el económico como en este de la visión holística, nosotros los que estamos acá, miembros del cuerpo de la salud, médicos, fisiatras, todas las carreras paramédicas, debemos tomar conciencia que si nosotros no lo conseguimos en nuestro deber ser y en nuestro quehacer diario, eso no va a ser posible. Todo el mundo habla del déficit económico y hace el punto en la corrupción, hace el punto en la desfinanciación por parte del Estado y del gobierno, pero nadie quiere colocar en el punto de realidad el desmadre en la prescripción de todos los aspectos de salud del cuerpo médico y paramédico. Y yo creo que eso es una reflexión que también debemos hacer en este tipo de actividades, porque a veces simplemente venimos como auditorio, escuchamos y no nos damos cuenta que somos un actor fundamental del proceso. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Doctor, pues primero felicitaciones, me parece que es un abordaje absolutamente interesante no para el paciente, sino para las personas, entonces de verdad que los felicito y quisiera saber si Compensar ha pensado cómo hacer un despliegue masivo de estos resultados, porque de verdad que lo invitan a uno a pensar no desde la enfermedad, sino desde la salud, entonces creo que podría ser algo bien interesante para el país que pudiéramos ver este tipo de resultados con un despliegue masivo. Digamos que sí, vamos en camino, estamos haciendo esto, estamos escribiendo unos papers para tenerlos pues, en revistas reconocidas y que nos sirva como de base y vamos en camino. No estoy seguro que este sea el momento de hacer un despliegue así. Creo que lo importante es hacer lo fundamental. Siempre que uno hace lo fundamental encontrará el camino. Y siempre que hagas para hacer lo fundamental encontrará el camino. Entonces, ahí vamos, lo importante es hacer, vamos a ir cacareando poco a poco, pero lo importante es hacer. Bueno, yo quiero hacer dos preguntas. El doctor allá iba a hacer una pregunta que yo lo vi con el micrófono. Ah, ok. Bueno, entonces, dos preguntas. Una del estudio, porque a mí no me quedó tan claro por qué no hay identificación del riesgo, o si fue que sencillamente se midió esos dos tipos de riesgo y la persona que no tenía pues se quedó por fuera de ese riesgo. ¿Eso es así o sea, solo se midió riesgo cardiovascular, riesgo oncológico y los que no tenían esos dos pues quedaron por fuera o cómo era la no identificación de riesgo que hace mención? Las personas que llegaron, que fueron o remitidas por el médico o que llegaron porque los coaches de bienestar lo invitaron, tenían riesgos marcados, identificados o no tenían, no es que no se les identificó, sino que no tenían, no tenían ninguno de los riesgos. Nosotros marcamos 52 riesgos en la EPS, no tenía ningún riesgo. O sea, no es que era sano entre comillas, lo que pasa es que no queremos, el sano es, los que tenían riesgo, la concepción que tenemos también son sanos. Doctor Mauricio, ¿le puedo ahí meter la cucharada a Carlos Morales acá? Es para darle un segundo la respuesta al doctor Javier, y es la escala que se usa para medir ese tipo de valoración. Ahí es donde se miden los riesgos. Cuando se aplican las escalas que hablaba en la investigación, ahí ya salen de dónde son las variables que se están adaptando los riesgos. Por eso no aparecen todas las condiciones de salud que tienen, sino las que se marcan en la escala que fue aplicada. Bueno, nosotros tenemos algoritmos propios de marcación a nuestros afiliados. O sea, esos apenas se les corre el algoritmo, no tienen riesgos marcados. Listo, entonces eso era una parte. Y la otra, que a mí me parece fundamental, el gobierno propone un modelo preventivo, yo estoy absolutamente de acuerdo, estoy absolutamente consciente de eso. Me parece que genial este estudio, me parece una demostración de que pues, esto cada vez hay más literatura y se identifica que esto es lo que debemos hacer realmente para lograr o salud o bienestar, como quiera que sea. Pero a mí me parece que la falencia fundamental está en la formación, y en la formación de todo el personal del sector, porque finalmente
pareciera que es que nos entrenan a ser como prescriptores y a todos nos enseñan, entonces, le duele la boca, el estómago, eso me pasó, eso es automático, y automático además por el resto de la vida, porque si se toma 5 medicamentos para que no le moleste el estómago, tomes este sexto, eso me pasó. Pero si además no puede dormir, melatonina, o si no, si tiene ansiedad, entonces, no sé, cualquiera de los ansiolíticos. Es increíble que todos juguemos a lo mismo, y la falencia es en la educación. El médico antes de saber de prescribir debería saber de nutrición. El médico antes de prescribir debería saber, o por lo menos identificar algunos patrones que son los que debemos tener en el comportamiento para dormir bien. Pero eso no, y el médico ni siquiera hace actividad física al médico, si no levanten la mano los médicos que hacen ejercicio por lo menos 3 o 4 veces a la semana. Y el ejercicio todos es que yo camino, me parece genial que por lo menos sea caminar, eso me parece fantástico. Pero, y lo otro es yo digo la viejita de 80 años, pero la persona de 80 años que llega al consultorio nos pregunta hacer ejercicio y lo mira uno como, ¿y este tipo que me está preguntando? ¿No ve que tengo 80? Pero esa persona no entiende, y el médico tampoco, generalmente no comprendemos que ese es el momento crucial en que el paciente debería tener un ejercicio regular y continuo. ¿Sí? Entonces el joven no hace ejercicio porque está joven y el viejo no hace ejercicio porque está viejo. Entonces, pero ¿quién apoya eso? El médico. Entonces la solución es, ¿le duele? Bueno, acetaminofén y de ahí para adelante lo que sea. Entonces me parece que la falencia importante en todo esto es en la educación, en la formación de todas las personas del sector salud, porque pues así los psicólogos, nutricionistas, cualquier persona que participe en eso, nos falta ese conocimiento para poder poner esto en marcha, y por eso me parece tan genial este ejercicio que ustedes hicieron, que me parece que es fundamental mostrarlo hoy día, y yo ojalá el sueño siempre, ojalá fuese que eso fuera escalado masivamente para toda la población. De acuerdo. A todos muchas gracias Muy amables. por su participación. Doctor Mauricio.